Aloha Hoponopono con amor. Hola cariño, ¿cómo estás? Hoy te invito a que me acompañes a ver esta entrevista maravillosa con el doctor Eder Campos, experto en la filología, culturas milenarias, escritor, investigador, conferencista internacional. Está especializado en ciencias de la conducta y el desarrollo. Tiene 10 años de investigación en el comportamiento humano. Acompáñenme. Hola a toda la comunidad de Aloha Hoponopono con amor. Hoy quiero invitarlos a platicar un poco de la magia que nosotros creamos con la palabra. En este caso tengo un súper invitado que para mí, bueno, se los voy a presentar un poco de su trayectoria. Es escritor, investigador, conferencista internacional. Está especializado en ciencias de la conducta y desarrollo. Es un apasionado en el servicio, la enseñanza y el liderazgo, un gran ser humano, y me platicaba un poco que tiene 10 años de investigación, estudiando un poco el comportamiento humano y la filología. Okay. Sí. Hola Eder, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por este momento. Está por demás decir que yo me considero muy afortunada por estar aquí. Gracias. Ahora sí. Empezamos. Pues gracias por la invitación, gracias a ti por este espacio y por el interés de querer involucrarse o profundizar más en relación a la relación que tenemos de nosotros con nuestro propio lenguaje, ¿no? O sea, lo que posibilita nuestra relación no solamente a través de la comunicación y la conexión o el vínculo que tenemos con otras personas, sino a través de nuestra relación con el universo, que es a través de las palabras, ¿no? Este poder que tenemos de creación a través de las palabras y qué tan importantes son. Claro. Me ha tocado algunas veces que me dicen, oiga doctor, es que ¿cómo es el tema de la palabra? O sea, ¿por qué es importante poner atención a las palabras? Y yo, pues, le quito la pregunta y la respuesta es que, pues, porque es importante, ¿no? O sea, exacto. La palabra es creadora, ¿no? O sea, la palabra crea y tiene dos vertientes que ahorita si quieres platicamos acerca de eso. Pero gracias por la invitación. Gracias a ti. Y muy contento, feliz y agradecido por la invitación. Gracias, Eder. Bueno, está por demás decir que yo te sigo hace tiempo que tuve la coincidencia de llegar a ti a través también de una entrevista que te hicieron, donde yo me pesco todas las cosas que tú estás diciendo y entonces cacho en mí mucho de esto que a mí me viene muy bien. El analizar un poco más a fondo lo que digo, porque entonces estoy creando a través de mi palabra mi realidad, ¿sí? Y se me quedó algo grabado de esa entrevista, que es crear realidad propia desde la propia palabra, ¿sí? Muchas veces no le damos como el peso a esta palabra que yo estoy diciendo. Es más, muchas personas hablan con la facilidad de decir cualquier cosa. En mi persona, vengo de un matriarcado donde mi mamá Chuyita, o la mamá de mi mamá, desde que yo era muy pequeña decía que no solo tenías que respaldar tus hechos, sino tus palabras. Entonces, para mí como que tenía mucho peso lo que yo pudiera decir. Ahora de adulta, entonces me doy cuenta que hay muchas cosas que he dicho sin tomar en cuenta las consecuencias de lo que va a venir a mí, porque la vida es muy rápida. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú qué nos puedes decir de esto, por ejemplo? Primero y principal, al escucharte es ver como el sentido fundamentalista que tiene esto por el cómo funciona la estructura del lenguaje para entender la evolución del humano en la humanidad. O sea, ¿qué es lo que ha posibilitado la evolución del humano en la humanidad? El lenguaje, ¿no? La palabra. El asimilar, más allá de entender cómo la palabra y las escrituras y los procesos intertextuales han posibilitado que encontremos cuál es la estructura de los pueblos en un tema antropológico,
de las sociedades en un ambiente o en un círculo social en el que nos desenvolvemos, ya sea laboral, de relaciones personales, familiares, cuáles son los núcleos, el desde dónde se mueven por la palabra que los constituye, ¿no? O sea, una palabra no solamente es que crea la realidad propia, sino que potencializa cuando todo mundo habla de eso mismo, ¿no? O sea, si nos damos cuenta y hacemos una revisión o una mirada lacónica de nuestra vida, lacónica es estas analogías o presentaciones que hemos visto en algunas películas, en donde la persona que está agonizando, que se va a morir, ve su vida pasar en segundos, ¿no? Sí. O sea, es como que en instantes ves toda tu vida pasar. Y esto es esa mirada lacónica. Si nosotros hiciéramos eso y revisáramos cuáles son las palabras que han constituido nuestra vida, o sea, cuáles son las palabras que nos han acompañado, nos vamos a ir dando cuenta que esa fue la realidad que creamos. Claro. ¿No? O sea, la gente que habla de, híjole, la situación está muy difícil, todo está de la chingada, bueno, perdón. Sí, claro. Sí, todo está así de la chispita y es como que, y mira su vida y es tal cual lo dice. No es que hablen de eso porque eso vive, no, es que por decir eso, eso se vive, eso se experimenta, ¿no? Entonces, la palabra tiene un poder muy interesante y primero generar conciencia de quién está hablando. O sea, quién está hablando a través de nosotros. No sé si te ha pasado que platicas, ahorita tú y yo platicamos, ¿no? Y aterrizamos un tema en relación a la palabra. Y de pronto vas y platicas con tu esposo, o platicas con tus amigas, o platicas con alguien más, y vienes y platicas, y yo escucho algo diferente y digo, no es ella la que me está hablando, o sea, sí, claro. Está hablando alguien más, ¿no? Platicas con las amigas y después van con alguien más y regresa y, es que yo creo que esto y esto y yo. O sea, no estás hablando tú, está hablando alguien más. Eso es no tomar responsabilidad de nuestra propia creación y de nuestras propias palabras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si te escuchaste ahorita, el gran problema más allá de escuchar no es que escuchemos, es que no nos sabemos escuchar. O sea, el tema no es escuchar, sino escucharnos o escucharme. Okay. O sea, el escucharme realmente implica una tarea muchísimo más compleja. O sea, se requiere una mente entrenada. Sí. O sea, entrenada no quiere decir que está preparada. O sea, entrenada es entre nada. O sea, ni con experiencias pasadas ni con expectativas del futuro. Es una atención con observación profunda y una calidad de escucha activa en el momento. Ay, qué interesante. La verdad es que esa parte, por ejemplo, a mí me viene muy bien y a nuestros comunidad de Aloha Ho'oponopono también, porque hay una frase donde nosotros trabajamos de 100% responsabilidad. Uh-huh. Justo esta parte es 100% responsabilidad de lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo vivo. O sea, yo me responsabilizo. Nada de mi entorno es responsable. Aquí okay. lo que se suscita uh-huh. es porque yo lo estoy creando a través de una palabra, de un pensamiento, de una emoción, que son mis formas de crear esta realidad. Uh-huh. Ahora, lo interesante aquí, ahorita que mencionas eso, es como que yo responsabilizarme, la realidad es que una cosa es creer que nos estamos responsabilizando y otra cosa es realmente tomar responsabilidad al momento que estamos hablando. Okay. ¿Sí? Porque si nos escuchamos, o sea, para terminar lo que estaba compartiendo antes hace ratito, es como que el realmente escuchar ese entrenada, ni antes, ni después, ni por lo que viene, sino ese en el momento. O sea, no es lo mismo vivir el momento a vivir en el momento. Ese en genera toda conciencia o todo acto de conciencia que inconscientemente no somos capaces de darle lugar y no estamos viendo. Por ejemplo, lo que tú estás comentando de lo que hace Ho'oponopono y tal, hace algunos años cuando tuve la oportunidad de ir a la cuna del Ho'oponopono en Hawái, conocí a algunos maestros del Ho'oponopono sí. Y platicando con ellos fue muy interesante ver la dialéctica que se generó como tesis o antitesis. Yo le decía, no, la palabra, no, sí, pero todo lo que está afuera, yo lo he creado. Le digo, bueno, ¿dónde queda la creación del otro, no? Y entonces, este debate de generar esta terceridad de, bueno, está la tesis sobre un tema, hay una antitesis que es mi propuesta, mi creencia, o lo que yo siento, pienso, percibo o he experimentado, sí. Y luego viene la síntesis, ¿no? En donde llegamos a un punto en donde ya hay un terreno en común y entonces podemos establecer una conversación. Cuando tú estás hablando de responsabilizarse de las palabras, sí.
es que la gente cree que toma responsabilidad porque cree que está diciendo algo, pero no está tomando conciencia de quién está hablando. Ejemplo, tú dices, es que cuando nosotros hablamos, no es cuando nosotros. Cuando yo hablo. Sí. Entonces, e inconscientemente la gente va de eso porque cree que es el ego el que está hablando. Y sí es el que habla porque el ego es el yo. Entonces, ¿quién habla? Yo. Pero la gente lo ve mal como, ay, es que el yo, ¿no? Yo hice, yo logré, yo tal. Pues sí, güey, pues es tu palabra y es eso que tú estás diciendo, pero en primera persona. Entonces, primero y principal, generar un acto de conciencia para ser consciente de lo inconsciente es hablar en primera persona. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Porque si tú me dices, hablemos de las personas impuntuales, ¿no? Y yo te digo, ay, es que cuando la gente es impuntual. No. Cuando aquí no vino la gente, no está uno, no están los demás, no están las personas, no estás tú. Estoy yo, porque yo soy el que está hablando. Sí. Entonces, si yo soy impuntual y de pronto me escucha, espérame, pero yo no soy impuntual. Entonces, ¿por qué hablas de algo que no es tuyo? Porque estás creando una realidad que no te corresponde. Eso pasa con tomar creencias prestadas y palabras de otro que ni siquiera te pertenecen. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de, no, es que la situación está muy complicada. ¿Quién dice? ¿Según quién? No tal. ¿Para ti es complicado? No, es que, o sea, yo siento que es complicado. Ah, entonces ahí te estás responsabilizando. Claro. Tomar responsabilidad es hablar en primera persona. Que todo eso que estás diciendo, perdón, estamos grabando aquí así. No A ver nada. si no se escucha medio. Ahí es tomar responsabilidad, hablar en primera persona, ¿no? Ahí es que cuando la gente no hace las cosas, no, cuando yo no hago las cosas y de pronto, si hacemos conciencia de esto y hablamos en primera persona, el inconsciente recibe una instrucción. Esa instrucción que estamos recibiendo, ¿no? Porque ya no estamos hablando ni del cómo hacia afuera, sino del desde dónde interno. Ese desde dónde es el origen de mi deseo. Ese origen de mi deseo que no sabemos de dónde viene, pero está. Existe. Ahí Algo está ahí latente. Ahí está, ¿no? Y entonces entendemos dos cosas. Uno, el tema del poder de la palabra se genera en la creación de realidad propia por dos vertientes, o por dos ángulos, o por dos corrientes. Uno, por sabiduría antigua. Dos, por ciencia moderna. Entendiendo en el contexto de la ciencia moderna, no hablando de la tecnología, sino hablando lo que a partir del siglo XIX en adelante se ha estudiado, leído e investigado acerca de la psique humana. O sea, estamos hablando de los principios de 1900, 1905, cuando empiezan las teorías freudianas y luego viene Lacan y entonces empiezan a ver la estructura psíquica y ven un aparato intangible que no es fisiológicamente el cerebro, la mente, sino algo intangible que hace que operemos, ¿no? Este aparato psíquico. Y entonces a partir de ahí se entiende como por ciencia moderna, ¿no? Y por sabiduría antigua, por algo que todas las culturas milenarias, iniciáticas y ancestrales determinaban como un valor preponderante y una premisa ética principal de creación, ¿no? Que era la palabra. Todas las culturas, todos los textos antiguos, escritos milenarios, le dan un gran valor al tema de la palabra, ¿no? Es más, ni Dios se pudo saltar ese paso, ¿no? O sea, y Dios no hizo el mundo pensando, sintiendo, y, o sea, no ves a un... Y menos como la imagen que ponemos corpórea de un Dios que es como que es un cuate acá, y, o sea, no, ni siquiera es como que muy zen, o sea, no sabemos, simplemente es un ente, ¿no? Así es. Llámale Dios, universo, creador, como quieras, pero... Divinidad. Sí, un Dios que a través de la palabra crea, ¿no? O sea, y Dios dijo, ¿no? La pregunta es, ¿tú qué estás diciendo? Sí. O sea, ¿qué palabras están saliendo de tu boca? Entonces, por sabiduría antigua, la palabra crea la realidad que estás viviendo en ese momento. Por ciencia moderna, por estudio de comportamiento humano, ciencias de la conducta y la psique, Sí. las palabras mandan mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales yo siento, pienso y actúo. Ok. Y generamos una vibración. ¿Quiénes? O bueno, genero una vibración al hablar. Desde ahí empezamos, Sí, ¿no? claro, sí. Uh-huh. Sí, por supuesto. Esta parte parece, desde mi punto de vista, Uh-huh. como que la tengo resuelta y a la hora de que me encuentro hablando, me doy cuenta de cómo definitivamente hay mucho que tengo que cambiar. Uh-huh. Por el hecho de la estructura de la palabra, justamente, ¿sí? Hay algo
que tú mencionas también mucho la magia codificada en tus talleres. Hablas de 11 principios. 12. 12 principios. Estos principios, bueno, me gustaría, si nos puedes platicar un poquito de ellos y dar como una intro de lo que es tu taller, de lo que son tus conferencias, de lo que podemos encontrar contigo, para que muchas de estas personas que hoy están aquí con nosotros puedan seguirte, puedan buscarte. Me encantaría escuchar. Mejor que me encuentren, no me vayan a buscar. Sí, mejor, bueno, encontrarte, porque vamos a poner tus canales para que te encuentren. Ok. Sí. Entonces son 12 principios de magia codificada. Sí. Más bien están codificados, Ok. ¿no? O sea, no es magia codificada. La magia como tal no es un algo, es una enseñanza, nada más, ¿no? O sea, es como que dejar en claro que la magia es una enseñanza sublime que no puede entenderse, o sea, no es algo entendible, no es algo que se pueda aprender, pero es algo que se puede registrar, que se puede inseminar y que se puede encarnar, ¿no? O sea, esa parte es algo bien interesante porque nuestra estructura psíquica hoy en día nos obliga a querer entender todo. Sí. O sea, por eso, o sea, ¿qué vas a entender de algo tan milenario? Tendríamos que pensar como en culturas antiguas milenarias pensaban. O sea, nos obliga a un cambio de cartografía, de mapa mental, de creencias, de paradigmas, o sea, nos obliga a cambiar para poder asimilar lo que es la magia. Aquel que llegue y diga, ya entendí la magia, en realidad no ha entendido nada, porque no es algo que tenga un entendimiento como fin, sino es algo que nos las vamos a pasar entendiéndolo, ¿no? Asimilándolo, encarnándolo, registrándolo, concientizándolo. ¿Por qué? Porque eso es evolución. Entonces la magia es una enseñanza que a lo largo del tiempo ha evolucionado, porque ha evolucionado el lenguaje, pero tiene su propia esencia, que es su propia palabra, y es magia y punto, ¿no? O sea, por eso hoy en día ven a la ciencia no le alcanza la respuesta, quiere entender, pero por querer entender no entiende nada, ¿no? O sea, es como ay, ¿qué pasó con las pirámides de Egipto? Y es que cómo lo hicieron y tal. Pues la respuesta es clara, con magia. Y viene, sí, pero ¿cómo? Sí. Pues güey, con magia, ¿no? O sea, sí, pero ¿cómo? O sea, sí. No les alcanza la respuesta porque no le alcanza la mente, no le alcanza el razonamiento, no le alcanza el entendimiento. Pues si no le tiene que alcanzar, ¿sí? Entonces es normal que yo me sienta hoy bloqueada. Pero es mejor. Sí. Claro, por supuesto. Entre más, fíjate, ¿qué pasa con la mente? Cuando una mente está confundida, sí. Cuando a mí me dicen, estoy confundido, buenísimo. O sea, vamos bien. Quiere decir que un saber está meta. O sea, un saber está más allá de lo que tu propia cartografía, mapa mental, paradigma o creencia posibilita. Si hay algo que no estoy entendiendo y me confunde, buenísimo. De pronto me llegan lecturas, ¿no? Y yo no sé, me pasaba cuando leía los primeros seminarios de Lacan, y yo estaba leyendo y decía, qué mierda, no entiendo nada. Sí, claro. Pero me encanta. ¿Por qué? Porque aquello que no estoy entendiendo quiere decir que hay algo que rebasa mi propia capacidad, mi acervo cultural, mi entendimiento, o sea, ¿sabes? O sea, mi comprensión. ¿Qué requiero? Estirarme, descubrir, leer, estudiar. Pero la gente no quiere crecer, la gente quiere ser feliz. Eligen primero la felicidad antes que el crecimiento. Es como que, porque la felicidad es cómoda, ¿no? Sí. En la incomodidad está el crecimiento. Pocos eligen lo que los hace crecer. Es como que, híjole, no me gusta esto. Oye, ponte a leer, estudiar. Ah, no, qué bueno, ya con esto estoy bien. ¿Sabes? Es como que esto es feliz, es cómodo, ¿no? El crecimiento es como, alimenta tu acervo cultural. Lee, estudia, agarra un libro. Muévete, comparte. Incluso expresa tus emociones, ¿no? O sea, lánzalo, habla. Sí. La palabra genera el pensamiento, no al revés. Entonces, cuando una mente está confundida, está más abierta que cuando ya creyó entender lo que creyó entender, porque creyó entenderlo. Está confundida, pero ¿qué crees? Viene la magia. El inconsciente está registrando toda la información que la mente, por no querer entenderla, no está asimilando. Nuestro problema como personas, como seres humanos, nuestro problema en un proceso de enseñanza o de aprendizaje no es de retención, es de atención.
Nuestro problema no es retener información, es que no ponemos atención cuando estamos compartiendo, recibiendo, transfiriendo conocimiento e información. No hay atención en el momento. Es como que ahorita estamos escuchando, estamos pensando en otras cosas y tal, es como que, Sí. claro, y decimos un acto de conciencia, decimos, claro, es como cuando me pasó tal, pinche mente ya se fue, Sí, claro. ¿sí? Y entonces ya lo que me dijiste después de eso ya no entró, y de pronto regreso, ¿cómo? A ver, ¿no? Sí. Otra vez me regreso, ¿no? Entonces ahí está. Si estás confundida y es como que, pero el tema es que no queremos equivocarnos. La mente está confundida, vamos bien. Quiere decir que algo meta, que es meta, más allá, algo más allá de mi propio entendimiento, está por venir. Está enfrente de mí para que yo lo pueda descubrir. Consciente o lo inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente registra toda la información, aunque la mente no lo entienda. Si el inconsciente pudiera hablar, que siempre habla, todo el tiempo está hablando, pero no lo estamos escuchando, ¿no? Vamos a suponer que yo te digo una secuencia. Ese es el proceso de estímulo-reacción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Ok. estoy... Eso que acabas de hacer es estímulo-reacción. Yo te hago una pregunta, tú respondes. Ok. Entonces, yo te pregunto, ¿entendiste todo lo que te dije? No. Bien, pero hay un estímulo-reacción. No importa si lo entendiste o no, lo acabas de registrar al momento de dar una respuesta. Muy bien. ¿Se entendió? No. Ok. Entonces, si le preguntamos a tu mente, le decimos, oye, ¿entendiste lo que dijo Eder? No. Y entonces de pronto es como que la mente se confunde y tal. Pero ya respondiste que no. El inconsciente registra la información. Y entonces al rato cuando platiques con alguien más, oye, ¿qué te estaba diciendo el doctor de esto y acá el inconsciente? Y de pronto inconscientemente vas a hablar, no, es que tal y acá en las culturas milenarias y no sé qué, de pronto te va a escuchar, ¿qué mierda? ¿De dónde salió? Sí, claro. No sabemos de dónde salió, porque el inconsciente registró la información. Imagínate que la mente consciente es como una puerta, es un filtro. Entonces se confunde, se abre. ¿Qué pasa con la información? Entra. ¿Entendió? Cierra. ¿No? Sí. Entonces, déjala confundida, que abra y entonces que registre la información. Si yo te digo una secuencia A, B, C, 3, 25, 7, 8, y tú dices, ¿entendiste? No. Le preguntas a la mente inconsciente o a la parte inconsciente del sujeto. Oye, ¿entendiste? No, ¿qué no entendiste? A, B, C, 3, 27, 5, 8. Y registró todo. Registró toda la información, aunque Sí. no la haya entendido, pero está registrada. Sí. Esa es la magia. Porque buscamos justamente el tener... ¿Quién es? Busco. Ajá. Busco justamente la lógica de... Por lo tanto, nunca la encuentras, porque el buscar es buscar y te la pasarás buscándolo. Es verdad. Ahí, ¿Sí? ahí el dilema de aprender a hablar correctamente. Pero de aprender con H. Aprender. Sí. ¿Cómo es aprender con H? Aprender, ¿qué es aprender? Es agarrar, integrar. Ok. Eso es inseminar, registrar, encarnar una enseñanza, la magia. No es aprender como nos los enseñan afuera. Aprender viene del prefijo a, sin, prender, encender. A eso se va a la escuela, la mayoría de las instituciones. Lo que hacen es que no se encienda la llama interior para que vaya o sea, la ignorancia es algo que puede tener un control, ¿sí? O se puede tener un control sobre eso. Entre más ignorante está un pueblo, más poder se ejerce sobre él. Más sometidos. Y el poder más brutal que puede existir es aquel que no se ve. Y aquel que no se ve es el que no hace evidente la ignorancia de un pueblo. Es como las personas que agarran y comparten, no sé si te ha pasado o has visto, ves videos en YouTube y empiezan, ay, acá la chingada y no sé qué. Yo les digo, güey, cuando la ignorancia no sabe cómo defenderse, lo único que le va a quedar es atacar. Ahí te das cuenta. Tú puedes ver comentarios, todo, y cuando empiezan a atacar, dices, güey, pues no le queda otra cosa. La ignorancia, cuando no sabe cómo defenderse, lo único que le va a quedar es atacar. Sí. ¿Sí? Entonces en ese momento hacemos ese acto de conciencia. ¿Ves? Y eso es lo que nos han enseñado. Es como que, güey, no te prendas, no te enciendas, aprende. O sea, aprender. A, sin, prender, encender. Por eso les llaman alumnos. ¿Qué es un alumno? Prefijo a, sin, lumno, lumen, lumen, luz. Un alumno que va a aprender es un ser sin luz que va a no encenderse. Aquí no venimos a eso, venimos a encender, Claro. generar actos de conciencia. Eso es aprender. Aprendemos con H en magia. Sí.
encarnamos, integramos, registramos. El inconsciente va registrando. Dices, ¿qué pedo? No estoy entendiendo ni madre, no importa, lo está registrando. ¿Vamos bien? Vamos, perfecto. Listo, y entonces se registra, ¿no? Aquí, algo que me encanta, Eder, y lo tengo que compartir con todos, es esta parte donde no haces que se queden con lo que tú dices. Siempre nos invitas a investigar, Sí, a conocer, váyanse y no sé, chequen algún tipo de significado de estas palabras. No me crean nada, les digo. Exacto. Entonces esta parte a mí me encanta porque aparte generas como esta chispita de, a ver, busca y encuentra realmente lo que tú necesitas, lo que viene bien contigo. No te quedes con lo que yo estoy diciendo, porque a mí me sirve. Esto que hoy yo digo, a mí me funciona y me funciona perfecto, pero probablemente a alguien no necesite algún otro estímulo, algún otro, no sé, como iluminación, algún otro tipo de palabra, etcétera. Aquí, por ejemplo, yo lo que me gustaría, para concluir, para terminar esta gran entrevista, es el hecho de estas 12 principios. De estos 12 principios que nos platicas un poco. ¿Qué tips puedo tomar yo hoy, llevármelos como tarea personal y ponerlos en práctica? Ok. Como alumna de cero, contigo. ¿Cómo qué? Como esta persona, con toda la disposición a generar un cambio en mí, desde mi pensamiento, palabra y emoción. Ok. Ese cambio es poner atención a lo que decimos cuando hablamos. Porque ahorita hablamos del alumno y tú hablas desde la alumna. Entonces, como que, ¿qué se registró de eso? O sea, ¿qué acto de conciencia tú estás haciendo como persona, como ser humano, de aquella enseñanza que se está compartiendo, ¿no? Ahora, partiendo ya para ir cerrando con el tema de lo que es la magia, en el código de magia se condensan 12 principios que en diferentes culturas se hablaban. Algunos los toman o los nombran de distintas formas o de distintas maneras, ¿no? Para poder encarnar una enseñanza. En relación a esto, pues no hay un tip como tal. O sea, ahorita que estabas hablando del creer y de invitarlos a tal, no me crean nada. O sea, el no creer en nada te invita a dudarlo todo y cuestionarlo todo. El cuestionarlo todo posibilita. ¿Qué hace? Cuando yo cuestiono, meto una posibilidad para crear una nueva probabilidad. Pero no nos enseñaron a cuestionar. Que yo sí les digo es, no me crean nada lo que les digo. Vayan, lean, investiguen, estudien, aprendan, encarnen algo diferente, dúdenlo todo. Y es más, no le crean nada a nadie. O sea, mírale la vida a la gente que te está hablando lo que te está hablando. Pero mirarles la vida. Y ahí entiendes la congruencia que vive un ser humano en el camino de la magia. Si no hay congruencia en el camino, no hay conciencia del destino. Y ahí hacemos que valga el tiempo, la inversión y tal del recorrido de ese camino, de esa senda. ¿Sí? Es como que dejemos, ¿no?, que valga la pena y decir, que valga la pena. ¿Por qué? Si la pena es dolor y es tristeza, ¿por qué hacemos que valga eso? ¿Por qué no hacemos que valga el tiempo, el esfuerzo, el amor? ¿Por qué no hacemos que valga este tiempo que están invirtiendo aquí para hacer estos actos de conciencia? Dejemos de trabajar, empecemos a laborar, orar, de hacer con la palabra, de crear con la palabra, ¿no? Todo eso tiene una implicación muy profunda en el sujeto. Estos 12 principios lo que nos enseñan es no solamente el poder de la palabra, sino encarnar una enseñanza poderosa que va a posibilitar crear una realidad a partir de mi criterio propio. O sea, sembrar pensamiento crítico o generar criterio propio. Porque no es pensamiento crítico como criticar algo, no, es generar criterio propio. Eso es creación de realidad propia. Porque viene primeridad, segundidad, terceridad. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es la antítesis? Lo que creo yo ante eso, y genera una síntesis. Es, ok, sobre esto y esto, ¿de qué va? ¿No? Estos 12 principios condensan una sabiduría. Mencionaste los 3 primeros, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras creencias. ¿Qué pensamiento estamos utilizando? ¿Es un pensamiento crítico? O sea, ¿es pensamiento criticismo? ¿Es un pensamiento dogmático? ¿Qué tipo de pensamiento
tenemos como estructura para poder establecer algún hecho, algún suceso o mi propia verdad, ¿no? Creyendo que es la verdad, pero es mi propia verdad, es mi discurso, ¿no? O es la historia que me cuento. ¿Cuáles son esas creencias, esas cartografías que me constituyen? Mi palabra, ¿cuál es el lenguaje? ¿No? O sea, la palabra las constituye el lenguaje, pero ¿cuál es ese lenguaje? El lenguaje es lo que posibilita mi palabra. Hay quienes tienen un lenguaje más matemático, hay quienes hablan de un lenguaje más filosófico, hay quienes hablan, sí, y eso acompaña ciertas palabras. El lenguaje de la magia habla del poder de la palabra como origen, no como significado, porque si nos vamos al significado, el significado lo determina una cultura. Por eso podemos ver una misma palabra que en México, en Colombia y en Argentina significan diferentes cosas, ¿no? Sí. Entonces es ir al origen, ver qué estoy diciendo, o sea, qué estoy hablando, qué estoy creando, porque mientras yo en mi pensamiento crea que estoy creando eso, o sea, estoy haciendo que algo valga la pena, creyendo que es algo bueno, sí, mi palabra me está dirigiendo por otro lado. Claro. Y entonces estoy sufriendo el proceso porque eso es lo que yo estoy diciendo que valga. Y entonces sufro cansado, chingada y tal. Y, uy, pero voy a eso grande, wow. Pero estoy sufriendo el proceso. Porque estamos justamente diciendo... Estoy diciendo que vale la pena, en vez de decir que vale mi esfuerzo, que vale mi dedicación, claro, que vale cualquier otra situación emocional que puede generarme eso. Sí, entonces, tip es, primero hablen en primera persona. Segundo, pongan atención a lo que dicen cuando hablan. Y cuando escuchen lo que están diciendo, cuando están hablando, vayan a ver qué dicen. ¿Sí? O sea, leamos y es como que, a ver qué dije aquí, ¿no? O sea, es como que, ¿qué acto de conciencia surgió? Y a partir de ese momento, resignifico mi palabra, porque no podemos borrar lo que ya dijimos. Entonces, supeditamos una palabra, una creencia a algo que ya está. Es como creer que tenemos que salir, la gente va y sale y vamos a romper límites. Y yo digo, escúchense. Sí, claro. ¿No? Esos mismos que salen a romper sus límites son los mismos que regresan queriendo, tienen que ir a terapia huevo para aprender cómo ponerlos porque entonces los rompieron, ¿no? Sí. Expandan los límites, dejen de romper límites. Vamos a expandir, o sea, no rompan ese límite, porque al rato no sabemos cómo poner límites. Okay. Y entonces se requiere que por salud mental, o sea, esa es la invitación siempre, es terapia, es canasta básica. Claro. Generar consciente lo inconsciente es básico. Pues la gente, la creencia es como, no, ¿cómo? Pinche loco, está más loco el que cree que no necesita terapia que el que va a terapia por salud mental. Por supuesto. Estos 12 principios, pensamiento, la palabra, que se puede unir con la emoción, con el sentir, el realmente cómo me siento yo, ¿sí? Respecto a eso que quiero alcanzar, que deseo, que anhelo, y qué tanto de eso está alineado con lo que yo digo o con lo que estoy diciendo, las palabras que emanan de mí, y qué certeza le estoy poniendo a esas palabras, ¿no? Porque ahí es en donde nos damos cuenta que una palabra bien clara puede contra cualquier cómo de confusión. O sea, es como que tan claro como esto, haz una pregunta desde el cómo. ¿Cómo voy a hacer tal? O no sé, algo que digas, puta, no sé cómo tal cosa. ¿Cómo qué? Sí, ¿cómo? No sé, ¿cómo voy a hacer un pastel? ¿Cómo voy a hacer un pastel? Buenísimo. Yo te diría, conviértelo, quítale el cómo. Voy a hacer un pastel. Eso, esa es una instrucción. Ese es el poder de la palabra simple. Sí, pero ¿cómo? Así, o sea, da la instrucción y encuentra, acciona. Es como que sí, antes de, sí, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Eso es lo que se dice antes. Ahorita es lo que pienso, lo que siento, lo que digo, ya después lo hago, ¿no? Porque esa es mi alineación interna. Y luego se presentan combates hacia lo externo. Tenemos 3 tipos de relación: interno, externo y eterno. Ese camino se recorre en el código de magia. Los 12 principios están condensados en una enseñanza que se recorre un camino en nuestra relación con lo interno, de nosotros hacia adentro, un camino en relación con lo externo, de nosotros hacia afuera, y un camino eterno, ¿sí? De relación con lo eterno, que es estos dos en total, como un camino iónico, ¿no? Totalitario, eterno, que siempre estará. Sí. Cada uno de estos principios, y vamos a ver, entendemos cada uno de estos principios, entendemos cómo
es que estamos operando y desde dónde operamos. Y entonces entramos en temas de energía, de distintas filosofías como el Wu Wei, vemos de tratados éticos, filosóficos, con los cuales nosotros nos podemos dirigir y que culturas milenarias dirigieron. Asimilamos el poder de las energías sexuales, por ejemplo, que son, primero, entender energía sexual, fuerza sexual y valores sexuales. Sí. Y hay un entendimiento de la parte biorrítmica, cuáles son los ritmos y periodos que nos constituyen, o sea, como los ritmos masculinos de 23, femeninos de 28 y espirituales e intelectuales de 33. Tenemos que aprender a manejar eso como energías sexuales. El poder de la sublimación, ¿no? Pasar más allá de lo sublime es aplicar una hermenéutica, que es el arte de interpretar no solamente lo que vivo y observo, sino lo que escucho y dirijo de mí. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí defino el yo soy, el yo como el ego, como la persona, y el ser como lo necesario en el sujeto, ¿no? Y ahí definimos, o sea, es un camino que en realidad nos invita a evaluarnos constantemente, a crecer constantemente, a escucharnos constantemente, y nos invita a crear una realidad diferente, ¿no? La gente que ha salido de esto es como, no sé, les puedo poner un montón de ejemplos, ¿no? Pero es como una chica llegó y es como, ay, no me puedo embarazar y llevo 5 años sin poderme embarazar. Y yo, ajá, ¿y? Pero pues es que ¿cómo le hago? Le digo, pues es que tu instrucción es que no te puedes embarazar. Te la pasas diciendo tanto todo eso, que eso es lo que estás creando, ¿no? Sí. Pues no bastó el código, entonces conoció el código y tal, porque no es como que, ay, dime una frase, ponme un ejemplo. No, güey, sí. O sea, son tus palabras, es tu cartografía, es como que lo que emana de ti, lo que va a crear esa realidad. No las palabras que yo te diga, porque son mías. Sí. ¿Sí? Que emanen las tuyas o las de cada persona. Entonces, cuando ella hizo este acto de conciencia, transformó su lenguaje y 3 meses después me habla y es como que, estoy embarazada, no lo puedo creer. Ya voy a ser mamá. No, ya era mamá. Ya era. El problema es que no se puede embarazar. ¿Sí? O sea, fíjate, era como, ¿pero cuál es el problema? Es que no me puedo embarazar. Y sí quiero ser mamá, es mi deseo ser mamá. Era la mamá de su esposo. Ok. ¿Sí? Sí. Sí. Ya se rieron por allá. Era la mamá de su marido. Pero ahí, ¿qué estamos diciendo? No me puedo embarazar, pero sí tengo el deseo de ser mamá. Y yo le digo, pues el deseo se cumple. Todo lo que he estado escuchando de ti es que, y mi esposo esto, y acá, y tal. Le digo, ¿eres su esposa o eres su mamá? Y me dice, cabrón, no me había escuchado. Claro, porque no nos ponemos atención. Sí. Pero no me puedo embarazar. Ella creía que tenía bien claro, pero su palabra estaba dirigiendo hacia otro lado. Sí. Entonces, cuando dice, claro, entonces, no, simplemente me quiero embarazar y quiero dar vida. Que no solamente alcanza con embarazarte, porque, pues, bueno, hay que concluir el proceso, ¿no? Y entonces ahí es como que, no, sí me quiero embarazar, quiero dar vida. Buenísimo. Y entonces otra historia fue. Y así como puede haber un montón de ejemplos de gente que, hasta cuestiones crónicas. Tengo una chica que, cero artritis, ¿no? Y dicen algo crónico que el doctor decía y tal, es como que, no, desapareció porque el foco atencional no estaba en eso. Y todo lo que podemos crear a través de las células del cuerpo, también nosotros tenemos el mismo poder de destruirlo. ¿Con qué? Totalmente. Con la palabra. Sí. No es la creencia y el poder de la mente. No, o sea, es la palabra. Porque incluso la palabra dirige al pensamiento. Así de fácil. No es lo mismo que yo... Si yo te digo que estás en una crisis, ¿cómo lo sientes? No te creo. Bueno, no te creo porque no pero estoy en crisis. Ok, pero ¿cómo se siente cuando hablan de la palabra crisis? Como problemático. Ok, y cuando te digo vamos a cruzar de un lugar a otro. Salir. Bien, la palabra crisis y cruce tienen la misma raíz. Nosotros en magia estamos en una situación en donde, híjole, ¿qué vamos a hacer? Pues la gente llega y, ¡hay una pinche crisis! ¡Cállate! ¿No? O sea, ¿por qué? Porque la crisis es densa, estamos en un cruce. Se siente más liviano. Vamos a cruzar algo. Sí. ¿Ves? La palabra está dirigiendo a la mente. Entonces, resignificamos cartografías. Eso es lo que se hace en código de magia. Resignificar, totalmente. Uh-huh. Creamos nuevas cartografías, resignificamos creencias, nos salimos de dogmas de control que nos han constituido, salimos de la creación de realidad de otros, de mi pareja, de mi papá, de mi mamá, de mis maestros, de mi sociedad, de mi cultura, y empiezo a crear realidad propia.
Sí. Porque hago conciencia de mis palabras, significó, y entonces alineando todo eso, viendo cómo estamos operando, mis evaluaciones constantes, mis energías, mis procesos éticos, el respeto que le tenemos a la palabra como al universo es directamente proporcional al respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Eso La gente oye que muy no le lindo. pone el respeto a la palabra y no le da valor alguno, no le da valor a su propia persona. ¿Sí? Es Sí. tan simple y tan sencillo como eso. Eso es la magia. Sí. O el mago. Pues yo me voy con una gran tarea, me voy a empezar a grabar, a escuchar lo que digo, me voy a analizar, voy a regresar y voy a estar poniendo más atención en mi palabra. Me encantaría saber, Eder, dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguirte, dónde podemos aprender de ti. Igual, si quieres dar rápidamente tus canales, los vamos a poner ahí abajo de la pestañita, vamos a poner toda la información para que te puedan encontrar, por supuesto, y saber qué talleres son, cómo los das a distancia, me imagino. Vas a estar aquí en Guadalajara este fin de semana, entonces Sí. para mí es de verdad un gusto tenerte aquí. Para mí, como te dije hace rato, me considero muy afortunada. El gusto es todo tuyo. El Gracias. placer es todo mío. Gracias por este espacio y bueno, pues espero verte muy pronto. Sí. Porque somos fervientes seguidores y queremos aprender de estos 12 pasos, ¿sí? Buenísimo. 12 principios. 12 principios. Sí. Sí. Pasos no, porque no es un método. La magia no es un método, es una enseñanza, es algo sublime, ¿no? Yo no espero verlos pronto, deseo verlos pronto para no quedarme esperando. Gracias. Y pues bueno, compartirles el tema de redes. La verdad es que soy nuevo en todo este tema de la tecnología. Lo mío son los libros, es el texto, es el estudio, es estar encerrado en una biblioteca, no entre computadoras y redes sociales. Pero bueno, después de un tiempo entendí que el que no está en redes sociales pareciera que no está en esta realidad Sí. tridimensional, ¿no? Uno, y segundo, pues no es que sea el gran experto ni el maestro ni nada, simplemente me considero como un instrumento de una enseñanza, ¿no? O sea, es como que algo que vamos a compartir y todos podemos descubrir, redescubrir o reencontrarnos con nuestra propia esencia y con nuestra propia magia. Lo único que sí les puedo asegurar es que si entran en alguno de los talleres, cursos, seminarios, van a aprender más de lo que creen que van a ir a aprender, ¿no? O sea, van a aprender más, van a descubrir más cosas porque los pongo a estudiar. Entonces, aquellos que ni les gusta estudiar, mejor ni entren, ¿no? Sí, claro. Redes sociales en Instagram, que es la que más utilizo. Sí. O sea, es la que siempre estoy. Siempre contesto los mensajes, eso es muy importante. Siempre respondo Sí. a todos. Comentarios, mensajes directos. Sí puede que me tarde, porque a veces estoy entre aviones y conferencias y tal, pero siempre contesto, ¿no? O sea, siempre respondo. Somos vivo ejemplo de eso. Sí, Sí. totalmente. @11 con número Eder Campos. @11 Eder Campos. En TikTok está igual. Les voy a ser bien honesto. La verdad es que no entro a TikTok, no los leo. Pero si ven un TikTok, mejor vayan a Instagram. Ahí les apuesto que sí les voy a contestar, ¿no? Prefiero ser honesto desde el principio. O sea, la neta ni lo pelo, ¿no? O sea, ahí está. Pero el Instagram sí. O sea, si escriben, contestan, siempre voy a responder. Perfecto. El canal de YouTube está como Eder Campos, tal cual, lo pueden encontrar como Eder Campos. Cada jueves hay un video nuevo. De hecho, toda la gente de la comunidad ya lo bautizó como Jueveder, ¿no? O sea, que es como que, ¡ay, hoy es Jueveder! Sí. Y siempre hay un video nuevo, una enseñanza, una entrevista, un algo. Y pues pueden encontrar también en mi página web, www.edercampos.com. Ahí vienen los diferentes programas. Son 3 programas básicos los que manejo, que es el Código de Magia, que es el único que viene en línea, que está, o sea, se conecta gente de diferentes partes del mundo. Se genera una muy bonita comunidad, conoces a gente de todo el mundo. Y es en línea, son 5 sesiones, lo hacemos completamente en línea, las sesiones quedan grabadas, la gente puede verlos cuando quiera. Hay una interacción directa porque es on live, o sea, no es grabado ni nada, es en vivo, pero es en línea. Okay. Quedan las grabaciones y hay contacto directo después, podemos estar en comunicación directa, tienes duda en particular en algo y hay un acompañamiento posterior. Luego vienen las maestrías personales, que son un seminario único de magia en donde yo, todos los 10 años de investigación de lo que hablábamos, está condensado en un día completo, de 9 de la mañana a 9:30, 10 de la noche, estamos todo un día en una experiencia inmersiva.
Y eso es lo que se ha presentado en diferentes ciudades, lo que vamos a hacer aquí en Guadalajara este fin de semana. Y bueno, estamos en diferentes países, en todos los países de Latinoamérica. Nos falta por ahí alguno, Argentina, Paraguay, etcétera, pero bueno, ya hemos estado en más de 15 países presentando estos temas. Sí. En todos los estados de la República siempre hay algunos en donde, pues vamos a estar. Próximamente voy a estar en el World Trade Center Ciudad de México, estamos aquí en Guadalajara. En Puebla me decías. En Puebla también, sí. En Cancún, en Aguascalientes, en Ciudad Victoria, en Sonora, luego de ahí nos vamos a Austin, Houston, Los Ángeles, o sea, siempre hay un seminario y todas las fechas vienen ahí en la página, o sea, ahí pueden entrar. Y si no, me escriben un mensaje directo y ahí los puedo mandar directamente con Robert, que es mi representante, y él es el que maneja también el tema de inscripciones, entrevistas, colaboraciones y todo. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, formas de encontrar y de comunicación directa hay, ¿no? Solamente hace falta la intención para generar desde la intuición de poder conectar con mensaje. Y aquellos que escuchen el llamado serán amados por la propia enseñanza, ¿no? Ay, qué lindo. Yo tengo que agradecerte nuevamente este espacio, esta oportunidad, este momento que para mí es realmente enriquecedor. Muchas gracias, Eder. Me quedo con te lo dije hace rato que venía para acá, entusiasmo, emoción y demás. No quepo de la felicidad y los nervios y todo, pero te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Yo me quedo muy agradecido, pero sobre todo honrado y valorado de que haya más personas, no solamente que escuchen el llamado, que conecten con eso, pero que valoren eso. O sea, para mí es muy importante ver a la gente que realmente le da el valor a la palabra y a una enseñanza tan pura y tan divina y tan ancestral como la magia. Gracias. ¿No? Así es que gracias a ti. Sí, gracias por esto. Gracias a todos por estar aquí. Espero verlos la próxima con algún tema muy interesante también. Los veo. Gracias. Gracias. Nos vemos.